Cierra los ojos un momento e imagina el edificio más grande que hayas visto en tu vida. Ahora imagina la ciudad más grande que conozcas. Ahora el país más extenso. Ahora el planeta entero. Ahora el sistema solar. Ahora la galaxia. ¿Lo sientes? Esa sensación de que tu imaginación simplemente se rinde, que llega a un punto donde ya no puede seguir expandiéndose. Eso tiene un nombre. Los científicos lo llaman fracaso de intuición cósmica. Y es la razón por la que nadie, ni los astrónomos más brillantes del mundo, puede realmente comprender el tamaño del universo. Hoy vamos a explorar ese límite de la mente humana, ese borde donde la imaginación colapsa y la realidad comienza a ser tan grande que se convierte en algo completamente abstracto. Si te fascina explorar los límites de lo que podemos conocer, suscríbete al canal. Antes de comenzar, necesitamos ser honestos sobre algo fundamental. La mayoría de los videos y libros sobre el tamaño del universo cometen el mismo error. Te dan números. Te dicen que el universo observable tiene 93.000 millones de años luz de diámetro, que hay 2 billones de galaxias, que cada galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Y tú asientes, impresionado superficialmente. Pero en realidad, esos números no significan absolutamente nada para tu cerebro. No es tu culpa, es biología. El cerebro humano evolucionó durante millones de años para sobrevivir en la sabana africana. Necesitaba calcular distancias de metros para lanzar una lanza. Necesitaba estimar cantidades de decenas para contar miembros del grupo. Necesitaba anticipar peligros a distancias de kilómetros. Pero nadie en toda la historia evolutiva de nuestra especie necesitó jamás comprender distancias de años luz, ni cantidades de billones de galaxias. Esas escalas están completamente fuera del rango para el que fuimos diseñados. Entonces, cuando un astrónomo te dice que la estrella más cercana está a 4,24 años luz de distancia, tu cerebro escucha el número, lo registra como muy lejos y sigue adelante. No experimenta la distancia, no la siente. Es como intentar describir el color rojo a alguien que nació ciego usando solo palabras. Las palabras pueden transmitir información, pero no la experiencia. Hoy vamos a intentar algo diferente. En lugar de darte números que tu cerebro descartará como abstractos, vamos a construir una escalera de comprensión. Comenzaremos con algo que puedes tocar, algo físicamente familiar, y escalaremos gradualmente hacia lo cósmico. En cada peldaño de esa escalera vamos a detenernos y dejar que la escala realmente aterrice en tu mente antes de continuar. Y te advierto desde ahora, en algún punto de este viaje, tu imaginación va a colapsar. Va a llegar a su límite, no porque algo esté mal en ti, sino porque ese límite existe, es real, y llegar a él es en sí mismo una experiencia profunda sobre la naturaleza de la mente humana y nuestro lugar en el cosmos. Comencemos con algo completamente familiar. Tu propio cuerpo. La célula más pequeña de tu cuerpo, un glóbulo rojo, mide aproximadamente 8 micrómetros. Eso es 8 millonésimas de metro. Tan pequeño que necesitarías un microscopio para verlo. Sin embargo, tu cuerpo contiene aproximadamente 37 billones de estas células, trabajando coordinadamente para mantenerte vivo. Ahora salgamos del cuerpo. Tú probablemente mides entre 1 y 2 metros de altura. Esa es tu escala. El mundo que percibes directamente, el mundo para el que evolucionaste, existe en un rango que va desde milímetros hasta tal vez kilómetros. Puedes caminar 1 kilómetro. Puedes ver una montaña a varios kilómetros. Esas son las escalas que tu cerebro maneja con comodidad instintiva. Subamos un peldaño. La Tierra tiene un diámetro de aproximadamente 12.700 kilómetros. Para recorrer la circunferencia completa de la Tierra caminando, sin parar, tomaría aproximadamente 1 año. Ahora bien, ¿puedes sentir esa distancia? Probablemente no completamente. Es demasiado grande para la experiencia directa. Pero has visto globos terráqueos, has visto fotos de la Tierra desde el espacio.
Tienes alguna referencia conceptual, aunque no experimental. La distancia de la Tierra a la Luna es de 384.000 kilómetros. Si pudieras conducir un automóvil a 100 kilómetros por hora sin parar, llegarías a la Luna en aproximadamente 160 días. Menos de 6 meses. Eso comienza a sentirse como algo real, ¿verdad? Puedes imaginar un viaje de 6 meses en automóvil, aunque sería extraordinariamente largo. Ahora subamos otro peldaño. La distancia de la Tierra al Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. En ese mismo automóvil a 100 kilómetros por hora, tardarías 170 años en llegar al Sol. Ya estamos fuera del rango de la experiencia humana directa. Ninguna persona vive suficiente tiempo para completar ese viaje. Pero todavía puedes conceptualizarlo. 170 años, varios siglos. Aquí es donde empezamos a necesitar una nueva unidad de medida. Los astrónomos usan el año luz, la distancia que la luz recorre en un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Un año luz equivale a aproximadamente 9.472.000 millones de kilómetros. Es una distancia tan enorme que ni siquiera vale la pena intentar visualizarla en kilómetros. La luz del Sol tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Esto significa que el Sol que ves en este momento no es el Sol como está ahora, sino como estaba hace 8 minutos. Estás viendo el pasado. Siempre que miras el Sol, estás mirando 8 minutos atrás en el tiempo. La estrella más cercana a nuestro sistema solar, Próxima Centauri, está a 4,24 años luz. La luz que ves de Próxima Centauri esta noche salió de esa estrella hace más de 4 años. Mientras esa luz viajaba hacia nosotros, han pasado 4 años en la Tierra. Han ocurrido eventos, han nacido y muerto personas, el mundo ha cambiado. Ahora hagamos un experimento mental que te ayudará a sentir esta distancia. Imagina que redujéramos el Sol al tamaño de una pelota de playa, 30 centímetros de diámetro. En esta escala, la Tierra sería una bolita de unos 2,8 milímetros de diámetro, más o menos del tamaño de la cabeza de un alfiler, orbitando a 27 metros de distancia de la pelota de playa solar. En esta misma escala, ¿dónde estaría Próxima Centauri? La respuesta te sorprenderá. A aproximadamente 7.300 kilómetros de distancia. Si colocas tu pelota de playa solar en Madrid, la estrella más cercana estaría aproximadamente en la ciudad de Nueva York. Y entre los dos, 7.300 kilómetros de vacío absoluto. Ni una sola cosa, solo espacio vacío. Y eso es solo la distancia a la estrella más cercana. El primer peldaño hacia lo realmente cósmico. ¿Estás comenzando a sentirlo? Esa leve sensación de vértigo, esa incomodidad en el borde de tu capacidad de comprensión. Bien. Eso significa que estamos haciendo algo diferente a simplemente recitar números. Estamos intentando realmente sentir la escala. Porque lo que viene a continuación es significativamente más grande. Y esa sensación de vértigo que acabas de experimentar se va a multiplicar hasta que tu imaginación simplemente diga, no puedo más. Continuemos con nuestra escalera. Ya llegamos a la estrella más cercana y sentimos la escala de unos pocos años luz. Ahora necesitamos hablar de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y aquí es donde la mayoría de las personas experimentan por primera vez ese colapso genuino de la imaginación. La Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Recuerda que ya establecimos que 4 años luz es la distancia hasta la estrella más cercana, y que en nuestra escala de la pelota de playa, eso equivalía a cruzar el Atlántico. Ahora multiplica eso por 25.000. Eso es lo que separa el centro de nuestra galaxia de su borde. Intentemos mantener nuestra escala de la pelota de playa. Si el Sol fuera una pelota de playa en Madrid, la Vía Láctea sería un disco de aproximadamente 45 millones de kilómetros de diámetro. Eso es casi un tercio de la distancia real entre la Tierra y el Sol. Nuestra galaxia entera, reducida a escala, todavía sería tan grande como la órbita de Mercurio alrededor del Sol real.
En este punto, la escala de la pelota de playa ha dejado de ser útil. Los números simplemente se vuelven absurdos. Necesitamos un nuevo enfoque. Pensemos en el tiempo en lugar del espacio. La luz es lo más rápido que existe en el universo, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad, la luz puede rodear la Tierra 7 veces y media en un solo segundo. Y sin embargo, si la luz quisiera cruzar nuestra galaxia de extremo a extremo, necesitaría 100.000 años. 100.000 años. Cuando los primeros humanos, anatómicamente modernos, comenzaban a migrar fuera de África hace 100.000 años, la luz que cruzara la galaxia en ese momento recién estaría llegando al otro extremo ahora. Todo el periodo de la humanidad, desde las primeras pinturas rupestres hasta los teléfonos inteligentes, desde las pirámides hasta los satélites, todo eso cabe cómodamente dentro del tiempo que tarda la luz en cruzar nuestra propia galaxia. Y aquí viene algo que quiero que realmente consideres. La Vía Láctea contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas, 100.000 millones en el extremo conservador. Para darte una referencia de lo que significa ese número, si contaras una estrella por segundo, sin parar día y noche, tardarías más de 3.000 años en contar todas las estrellas de nuestra galaxia. 3.000 años contando sin parar. Eso es desde la antigua Grecia hasta hoy. Muchas de esas estrellas tienen planetas. Los astrónomos estiman que en promedio cada estrella tiene al menos un planeta. Eso significa que hay probablemente entre 100.000 millones y 400.000 millones de planetas solo en nuestra galaxia. Algunos de esos planetas están en la zona habitable de sus estrellas, donde el agua podría existir en forma líquida. Algunos podrían tener atmósferas. Algunos podrían tener vida. No lo sabemos. No podemos saberlo todavía. Están demasiado lejos para que nuestros telescopios actuales vean más que puntos de luz, si es que podemos verlos en absoluto. Pero aquí está el detalle verdaderamente perturbador. Toda esta vasta galería de estrellas y planetas, toda la Vía Láctea con sus 100.000 años luz de diámetro y sus cientos de miles de millones de estrellas, es solo nuestra galaxia. Una entre muchas. Una entre muchísimas. ¿Cuántas galaxias hay en el universo observable? Los astrónomos revisaron su estimación en 2016 usando datos del telescopio espacial Hubble. La respuesta que obtuvieron fue aproximadamente 2 billones de galaxias. No 2 millones. No 2.000 millones. 2 billones. Un 2, seguido de 12 ceros. 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, cada una probablemente con planetas. Las matemáticas aquí producen números tan grandes que han perdido todo significado práctico. Son simplemente símbolos en una página, completamente divorciados de cualquier experiencia humana posible. Pero intentemos, de todas formas, dar una última escala útil. Toma un grano de arena, sosténlo entre tu pulgar y tu índice y apúntalo hacia el cielo nocturno. El área del cielo que cubre ese grano de arena a la longitud de tu brazo extendido contiene aproximadamente 10.000 galaxias visibles para el Hubble. 10.000 galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, escondidas detrás de ese pequeño grano de arena. Ahora imagina cubrir el cielo entero con granos de arena. Necesitarías más granos de arena que todos los que existen en todas las playas y desiertos de la Tierra. Y detrás de cada uno de ellos, 10.000 galaxias. ¿Lo sientes? ¿Esa sensación de que tu mente ya no puede procesar lo que estás escuchando? No es confusión. Es el fracaso de intuición cósmica del que hablamos al principio. Tu cerebro ha llegado a su límite. Ha intentado escalar desde el metro hasta el año luz, desde el año luz hasta los 100.000 años luz, desde los 100.000 años luz hasta los billones de galaxias. Y en algún punto de ese camino simplemente ha dicho, ya no puedo. Pero aquí viene algo que muy pocos videos sobre el tamaño del universo mencionan. Lo que acabamos de describir, esas 2 billones de galaxias, no es el universo. Es solo el universo observable, el universo que podemos ver desde la Tierra con los mejores telescopios que existen. ¿Y el universo real, el que existe más allá de lo que podemos ver? Nadie lo sabe. Y la razón por la que no lo sabemos no es tecnológica.
No es que necesitemos un telescopio más potente. La razón es más fundamental y más inquietante que eso. La razón por la que no podemos ver más allá del universo observable no es tecnológica. No necesitamos un telescopio más grande ni más potente. La razón es que la luz de esas regiones más distantes simplemente no ha tenido tiempo suficiente para llegar hasta nosotros. Permíteme explicarte esto con más detalle, porque es uno de los conceptos más profundos y más frecuentemente malentendidos en toda la cosmología. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Eso significa que la luz más antigua que podemos detectar, la que salió justo después del Big Bang, ha estado viajando durante 13.800 millones de años. Esa luz define el borde de nuestro universo observable, lo que los astrónomos llaman el horizonte cósmico. Pero aquí viene la parte realmente perturbadora. Mientras esa luz viajaba hacia nosotros durante 13.800 millones de años, el universo no estaba quieto. Estaba expandiéndose. Y no se estaba expandiendo a una velocidad fija, sino que se estaba acelerando. El espacio mismo, el tejido del cosmos, se estaba estirando en todas las direcciones simultáneamente. Esto significa que las regiones del universo de las que proviene esa luz más antigua no están ahora a 13.800 millones de años luz de distancia. Están mucho más lejos, porque el espacio entre nosotros y ellas se ha expandido enormemente durante el tiempo que la luz tardó en viajar. Los cosmólogos calculan que el universo observable tiene un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz, a pesar de que el universo solo tiene 13.800 millones de años. ¿Cómo es posible que algo esté a 46.000 millones de años luz si el universo solo tiene 13.800 millones de años? Porque el espacio puede expandirse más rápido que la luz. La relatividad de Einstein prohíbe que la materia o la información viajen más rápido que la luz a través del espacio. Pero no hay ninguna ley que limite la velocidad a la que el espacio mismo puede expandirse. Y esta expansión tiene una consecuencia extraordinaria y perturbadora. Hay galaxias en el universo que nunca podremos ver, no importa cuánto tiempo esperemos, no importa qué tecnología desarrollemos. Están tan lejos y se alejan tan rápido, debido a la expansión del espacio, que la luz que emiten nunca llegará a nosotros. Existen, son reales, pero para nosotros son como si no existieran. Esta es la diferencia fundamental entre el universo observable y el universo real. El universo observable es la burbuja a nuestro alrededor, dentro de la cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Es nuestra ventana al cosmos, pero fuera de esa ventana hay más universo, posiblemente infinitamente más, que está permanentemente fuera de nuestro alcance observacional. ¿Cuánto más grande es el universo real comparado con el observable? Honestamente, no lo sabemos. Podría ser 10 veces más grande, podría ser 1.000.000 de veces más grande, podría ser infinito. La física actual no puede respondernos esta pregunta, y es posible que nunca pueda. Porque para medir algo, necesitas poder observarlo de alguna manera. Y por definición, lo que está más allá de nuestro horizonte cósmico es inobservable. Detente un momento en esta idea. Existe una región del universo, posiblemente infinita, que nunca podrás conocer. No porque no hayas estudiado suficiente, no porque la tecnología sea insuficiente, sino porque las leyes fundamentales de la física lo hacen imposible. Hay partes de la realidad que son intrínsecamente inaccesibles para cualquier observador en nuestra posición en el cosmos. Esta limitación tiene un nombre técnico, el principio del horizonte cosmológico. Pero más allá del nombre técnico, tiene una implicación filosófica profunda. La realidad es más grande que lo que cualquier observador puede conocer. El universo no está obligado a ser observable para existir. Ahora bien, dentro de nuestro universo observable, hay algo que los astrónomos han descubierto que añade otra capa de asombro desconcertante. La mayoría de lo que existe en el universo no podemos verlo, no porque esté demasiado lejos, sino porque no emite ni refleja luz. Es lo que llamamos materia oscura y energía oscura. La materia ordinaria, la que compone las estrellas, los planetas, las galaxias, los gases, todo lo que puedes ver o detectar con cualquier instrumento, que interactúe con la luz,
representa aproximadamente 5% del contenido energético del universo observable. Solo 5%. El 27% restante de lo que no es energía oscura es materia oscura. No sabemos qué es. Sabemos que existe porque podemos ver sus efectos gravitacionales. Las galaxias giran demasiado rápido para ser mantenidas juntas solo por la gravedad de la materia visible. Algo invisible las mantiene cohesionadas. Ese algo es la materia oscura. Pero no emite luz, no refleja luz, no interactúa con la luz de ninguna manera detectable. Pasa a través de nosotros ahora mismo, en este preciso momento, sin ningún efecto observable. Y el 68% restante del universo es energía oscura, incluso menos comprendida que la materia oscura. Es la responsable de la expansión acelerada del universo. Es literalmente la energía del vacío, de la nada, del espacio mismo. Y domina el universo. Entonces, para resumir, de todo lo que existe en el universo observable, solo el 5% es el tipo de materia que conocemos, que podemos ver, que compone todo lo que hemos estudiado en física, química, biología. El 95% es completamente desconocido para nosotros, invisible, indetectable con nuestra tecnología actual, y posiblemente incomprensible con nuestras teorías físicas actuales. Es como si llevaras toda la vida estudiando el océano, y de repente descubrieras que el 95% del océano no es agua, sino alguna sustancia completamente diferente que no puedes ver, tocar ni detectar con ningún instrumento que tengas, y que toda tu ciencia oceánica, toda la biología marina, toda la química del agua, toda tu comprensión de las mareas y las corrientes, aplica solo al 5% de lo que realmente está ahí. Esa es nuestra situación con el universo. Y sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar del universo observable que ya supera cualquier comprensión intuitiva, a pesar del universo real que podría ser infinitamente mayor, a pesar de que el 95% del universo es completamente desconocido para nosotros, todavía no hemos llegado al concepto que realmente hace colapsar la imaginación de manera definitiva. Porque hay físicos serios, con credenciales impecables, trabajando en las mejores universidades del mundo, que creen que nuestro universo podría ser solo uno de muchos. Y el número de universos que proponen algunas de estas teorías hace que los 2 billones de galaxias del universo observable parezcan insignificantemente pequeños en comparación. Cuando los físicos hablan del multiverso, no están especulando en el sentido de inventar historias. Están siguiendo las implicaciones matemáticas de teorías que han sido verificadas experimentalmente con precisión extraordinaria. El multiverso no es ciencia ficción. Es una consecuencia potencial de física real, aunque todavía no verificada directamente. Existen varios tipos diferentes de multiverso propuestos por diferentes ramas de la física. Cada uno es más alucinante que el anterior, y cada uno hace que la escala del universo observable, ese espacio de 93.000 millones de años luz de diámetro con sus 2 billones de galaxias, parezca tan insignificante como un átomo comparado con la Tierra. El primer tipo de multiverso surge directamente de la expansión del universo y de la inflación cósmica. La teoría de la inflación, desarrollada por el físico Alan Guth en 1981, propone que en los primeros instantes después del Big Bang, el universo se expandió de manera exponencial a velocidades enormes. En una fracción de segundo, una región subatómica se expandió hasta alcanzar un tamaño macroscópico. Pero aquí está la complicación. Según los modelos más aceptados de la inflación, este proceso de expansión no se detiene limpiamente. En lugar de eso, la inflación continúa eternamente en diferentes regiones del espacio, generando constantemente nuevas burbujas del universo. Nuestro universo observable sería una de esas burbujas, una región donde la inflación terminó y el Big Bang caliente comenzó. Pero más allá de nuestro horizonte cósmico, la inflación continuaría eternamente, generando infinitas burbujas más, cada una potencialmente con sus propias leyes físicas, sus propias constantes fundamentales, su propia historia.
¿cuántas de estas burbujas existirían? La respuesta matemática es infinitas. Literalmente infinitas. No un número muy grande. Infinito. Y cada burbuja sería tan grande como nuestro universo observable o mayor. Pero espera, porque este es solo el primer nivel de multiverso. El segundo nivel surge de la mecánica cuántica, específicamente de la interpretación de muchos mundos propuesta por Hugh Everett en 1957. La mecánica cuántica describe el comportamiento de las partículas subatómicas. Y una de sus características más extrañas es que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas. Un electrón puede estar en múltiples estados simultáneamente, lo que se llama superposición. Solo cuando lo mides colapsa en un estado específico. La pregunta que atormentó a los físicos durante décadas fue: ¿qué pasa con los otros estados cuando el electrón colapsa en uno? La interpretación de Copenhague, la oficial durante mucho tiempo, decía simplemente que desaparecen. La interpretación de muchos mundos de Everett propone algo radicalmente diferente. Todos los estados se realizan, pero en universos diferentes. Cada vez que ocurre un evento cuántico, el universo se ramifica. Todos los resultados posibles ocurren, pero en ramas diferentes de la realidad. No en lugares físicamente separados, sino en ramas de la función de onda universal que no interactúan entre sí. ¿Cuántas veces ocurren eventos cuánticos en el universo? En cada átomo, en cada interacción de partículas, constantemente, incesantemente. El número de ramificaciones por segundo es tan astronómico que supera cualquier posibilidad de cuantificación. El número de universos en este multiverso cuántico no es solo infinito, es infinitamente infinito, en el sentido de que es un infinito de mayor cardinalidad que el simple infinito de los números enteros. Y aquí tu imaginación no solo colapsa, se rinde completamente. No hay ningún andamio conceptual que puedas construir para sostener esta escala. No hay ninguna analogía, ninguna comparación, ninguna escala de pelota de playa que pueda hacer que esto sea intuitivamente comprensible. Simplemente supera de manera absoluta y definitiva cualquier capacidad cognitiva humana. Pero hay un tercer tipo de multiverso que quiero mencionar, porque es quizás el más perturbador de todos en sus implicaciones. Es el multiverso del paisaje de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es el intento más ambicioso de la física de unificar todas las fuerzas y partículas en un solo marco matemático coherente. Sin entrar en los detalles técnicos, la teoría de cuerdas permite que el universo tenga diferentes configuraciones de sus dimensiones extra, lo que resulta en diferentes conjuntos de leyes físicas, diferentes constantes fundamentales, diferentes tipos de partículas y fuerzas. El número de configuraciones posibles que permite la teoría de cuerdas es aproximadamente 10 elevado a la potencia de 500. Para darte una referencia, el número de átomos en el universo observable es aproximadamente 10 elevado a la potencia de 80. 10 a la 500 es tan inmensurablemente mayor que 10 a la 80 que la comparación es casi sin sentido. Si cada una de esas configuraciones corresponde a un universo real, entonces la diversidad de universos posibles supera con creces cualquier cosa que pudiéramos imaginar. En algunos de esos universos, las constantes físicas serían ligeramente diferentes. La gravedad podría ser más fuerte o más débil. La velocidad de la luz podría ser diferente. Las partículas subatómicas podrían tener masas diferentes. En la mayoría de esas configuraciones no habría ninguna forma de vida, ninguna complejidad, solo universos estériles de plasma uniforme o vacío absoluto. Nuestro universo, con sus leyes físicas que permiten la existencia de átomos, moléculas, estrellas, planetas y vida, sería solo uno de un número inimaginablemente grande de universos posibles, uno que resultó tener los parámetros correctos para que existiera algo tan complejo como tú, leyendo o escuchando esto. Hay un concepto que emerge de todo esto que quiero que consideres. Se llama el principio antrópico. En su forma más simple, dice que el universo que observamos
debe ser compatible con la existencia de observadores. Es una tautología aparente, pero tiene implicaciones profundas. Si existen infinitos universos con diferentes constantes físicas, y la mayoría no permiten la existencia de vida, entonces naturalmente solo encontraremos vida en aquellos universos que la permiten. No porque haya alguna fuerza que ajuste las constantes para permitir la vida, sino simplemente porque los universos que no permiten la vida no tienen a nadie que los observe. Somos el producto de un sesgo de selección cósmico. Es similar a preguntar por qué naciste en un país donde hay suficiente comida para sobrevivir. No porque el universo te haya seleccionado específicamente, sino porque si hubieras nacido en condiciones que no permitieran la supervivencia, no habrías sobrevivido para hacer la pregunta. Esta idea tiene algo profundamente humillante y al mismo tiempo liberador. Humillante porque sugiere que nuestra existencia no es especial en el sentido de haber sido diseñada o destinada. Liberador porque nos libera de la pregunta de por qué las constantes físicas son lo que son. No fueron elegidas, simplemente son las que permiten que esta pregunta sea formulada. Ahora bien, es importante ser honesto sobre el estado de todas estas ideas sobre el multiverso. Son propuestas teóricas serias, derivadas de física bien establecida, pero no han sido verificadas experimentalmente. Quizás nunca puedan serlo, dado que por definición otros universos están más allá de nuestro horizonte observacional. Hay físicos respetables que consideran estas ideas científicamente válidas, y otros que las consideran metafísica disfrazada de física. Lo que sí es innegable es que la física moderna, cuando se sigue hasta sus consecuencias lógicas, apunta consistentemente hacia un cosmos que trasciende de manera radical cualquier intuición humana. Ya sea que el multiverso sea real o no, el universo observable solo ya es incomprensiblemente grande. Y la honestidad intelectual requiere reconocer que lo que existe más allá de nuestro horizonte observable podría ser cualquier cosa, incluyendo infinitos universos más. La escala ha colapsado completamente. Ya no hay peldaños en la escalera que podamos escalar. Hemos llegado al límite de lo que la física puede decir y de lo que la mente puede intentar comprender. Pero esto nos lleva a una pregunta que tal vez sea la más importante de todo este viaje. ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué se supone que debemos sentir cuando la escala del cosmos supera de manera tan absoluta cualquier capacidad de comprensión? Hay dos maneras completamente opuestas de responder emocionalmente a lo que hemos explorado hoy. Y ambas son comprensibles, ambas son humanas, pero solo una, creo, hace justicia a la realidad de nuestra situación. La primera respuesta es la del nihilismo cósmico. Si el universo es tan incomprensiblemente grande, si hay potencialmente infinitos universos más allá del nuestro, si somos un punto en un punto en un punto en una escala que no tiene fin, entonces nada importa. Nuestras vidas son irrelevantes. Nuestras preocupaciones son absurdas. Nuestros logros son invisibles. Somos menos que nada en la escala de lo que existe. Esta respuesta es comprensible. Es la respuesta que muchos tienen cuando se enfrentan por primera vez a la escala del cosmos. Pero tiene un error fundamental de razonamiento. La segunda respuesta, la que creo que es más honesta y más profunda, comienza con una observación aparentemente simple, pero en realidad extraordinaria. En este universo incomprensiblemente grande, en algún lugar, en un planeta rocoso alrededor de una estrella modesta, en el borde de una galaxia espiral entre 2 billones de galaxias, surgió algo que no debería ser posible según la física más básica. Surgió la conciencia. Surgió la capacidad de observar el universo y preguntarse sobre su tamaño. Surgió la capacidad de formular ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento de galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Surgió la capacidad de sentir asombro, de experimentar belleza, de crear arte, de amar, de temer, de cuestionarse. El universo, durante 13.800 millones de años, fue un lugar de partículas, fuerzas, campos cuánticos, estrellas que nacían y morían, galaxias que chocaban, agujeros negros que devoraban. Todo eso sucedía sin que nadie lo viera, sin que nadie lo entendiera, sin que nadie lo experimentara de manera subjetiva.
Y entonces, hace unos 300.000 años, en términos cósmicos, literalmente ayer, surgió algo que cambió eso. El universo encontró una manera de verse a sí mismo, de experimentarse a sí mismo, de preguntarse sobre su propia naturaleza. Eso eres tú. Eso somos nosotros. No somos espectadores externos mirando el universo desde afuera. Somos partes del universo que han llegado a ser lo suficientemente complejas como para contemplar el todo. Cuando tú miras las estrellas y sientes asombro, es el universo mirándose a sí mismo y sintiéndose asombrado. Esta perspectiva no disminuye la grandeza del cosmos, la amplifica, porque hace que la conciencia sea el fenómeno más extraordinario del universo, más extraordinario que los agujeros negros, más extraordinario que las supernovas, más extraordinario que la expansión acelerada del espacio. En un universo de 93.000 millones de años luz de diámetro, lleno de fenómenos violentos y poderosos, la cosa más notable es que en algún pequeño rincón de él, la materia se organizó de tal manera que puede conocerse a sí misma. Hay algo más que quiero que consideres. El hecho de que el universo sea tan grande, tan antiguo, tan aparentemente indiferente a nuestra existencia, no significa que nuestra existencia sea insignificante. Significa que es extraordinariamente improbable. Para que existas tú, específicamente, fue necesario que el Big Bang ocurriera con exactamente los parámetros correctos, que las constantes físicas tuvieran exactamente los valores que tienen, que las primeras estrellas se formaran y murieran en supernovas, creando los elementos pesados necesarios para la química de la vida, que esos elementos se incorporaran a una nueva nube de gas que colapsó para formar nuestro Sol y sus planetas, que la Tierra tuviera exactamente el tamaño, la composición y la posición correcta para albergar vida, que la vida surgiera y evolucionara durante 4.000 millones de años, que en esa evolución, en algún momento, surgiera una especie capaz de pensamiento abstracto, que en toda la historia de esa especie, dos personas específicas se conocieran, se reprodujeran, y tuvieran como resultado a tus padres, y que tus padres hicieran lo mismo, y así hasta el origen de la vida. La probabilidad de que existieras, calculada como el producto de todas estas contingencias, es tan infinitesimalmente pequeña que es prácticamente indistinguible de cero. Y sin embargo, aquí estás, no como posibilidad estadística, sino como realidad concreta y específica. El universo no necesitaba ser tan grande para que existieras. De hecho, un universo más pequeño hubiera funcionado perfectamente bien para tu existencia. Entonces, ¿por qué es tan grande? Paradójicamente, la respuesta podría ser precisamente para que puedas existir. No en el sentido de que fue diseñado para ti, sino en el sentido de que un universo que produce estrellas, planetas y vida también debe ser necesariamente antiguo y grande. La escala del cosmos y la posibilidad de la vida están vinculadas. Un universo demasiado pequeño se habría colapsado gravitacionalmente antes de que tuviera tiempo de formar estrellas. Un universo demasiado grande habría sido tan difuso que la materia nunca se habría condensado en estrellas y galaxias. El universo que observamos, con su tamaño y su edad específicos, es precisamente el tipo de universo que puede producir complejidad. Y tú eres la expresión más compleja de esa complejidad que conocemos. Hay una imagen que los astrónomos usan a veces que creo que captura algo verdadero sobre nuestra situación. Imagina que estás parado en la orilla del océano de noche, mirando el agua oscura que se extiende hasta el horizonte y más allá. Sabes que el océano es enorme, que hay profundidades inalcanzables, especies que nunca verás, rincones que ningún ser humano ha visitado. Podrías sentirte pequeño y perdido frente a tanta vastedad. O podrías notar que estás de pie en la orilla, que tienes la capacidad de contemplar el océano, que entiendes algo sobre su naturaleza, su química, su física, su biología, que puedes navegar por sus aguas, bucear en sus profundidades, estudiar sus criaturas, que el océano, a pesar de su vastedad, no es completamente ajeno a ti porque tú mismo estás hecho en gran parte de agua, el mismo agua que llena ese océano. El cosmos es así, vasto, antiguo, incomprensible en su escala total, y sin embargo no completamente ajeno.
porque estás hecho de él. Los átomos de carbono en tu cuerpo fueron forjados en el núcleo de una estrella. El hierro en tu sangre fue creado en una supernova. El hidrógeno en el agua de tu cuerpo viene del Big Bang mismo. Eres literalmente, no metafóricamente, sino literalmente, polvo de estrellas organizado de manera suficientemente compleja como para preguntarse de dónde viene. La próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda esto. Cada punto de luz que ves es una estrella, muchas de ellas con planetas, cada una de ellas un sol para algún sistema que nunca conocerás. Y más allá de lo que puedes ver están millones de galaxias, y más allá de esas, 2 billones más, y más allá de esas, un universo cuyo tamaño real desconocemos, y más allá de ese, quizás infinitos universos más. Y en algún lugar en todo eso, en este punto específico del espacio y del tiempo, hay una conciencia mirando hacia arriba y sintiendo asombro. Eso eres tú, y eso, en un universo de esa escala, es algo completamente extraordinario. El universo es demasiado grande para comprenderlo, pero no demasiado grande para asombrarse ante él. Y quizás eso sea suficiente. Si este viaje por los límites de la imaginación humana te ha dejado con más preguntas que respuestas, con más asombro que certezas, con una sensación renovada de lo extraordinario que es existir en este cosmos incomprensible, entonces hemos logrado algo juntos hoy. Te invito a suscribirte al canal para seguir explorando estas fronteras del conocimiento y la experiencia humana. Porque el universo tiene muchos más secretos que revelar, y apenas estamos comenzando a preguntar. Gracias por acompañarme en este viaje hasta el borde de lo que podemos conocer. Hasta la próxima exploración.